Hola y bienvenidos. Aquí tenemos un problema típico de corriente alterna de un circuito RLC en serie. Esta es la simbología que utilizamos. Para el capacitor, este es su símbolo, para el resistor y para la bobina, acompañado de sus respectivas propiedades. El capacitor, la propiedad que tiene es la capacitancia, que algunos llaman capacidad, pero el nombre correcto es capacitancia. Para la R, que es el resistor, su propiedad es la resistencia. Y para la bobina, su propiedad fundamental es el coeficiente de autoinducción o inductancia. Y aquí tenemos nuestra fuente de tensión alterna, cuyo símbolo es este. También aquí tenemos algunos elementos extraídos de la realidad. Tenemos una fuente de tensión alterna, aquí la conectaremos a la entrada de 220, y aquí tenemos una salida también de corriente alterna en este caso. Aquí tenemos un capacitor, donde lo principal que se nos indica en un capacitor casi siempre es el voltaje máximo y su capacitancia, este de 0,60 faradios. También tenemos aquí una bobina con su núcleo de ferrita. Y aquí tenemos la resistencia con el código de colores que nos indicará el valor de la resistencia. Y aquí tenemos un tester. Si nosotros queremos medir la tensión alterna, tendremos que poner el selector donde dice el voltaje con el símbolo de alterna y conectar este terminal y este al elemento cuya diferencia de potencial o voltaje queremos medir. Vamos a la resolución. Aprobar física nunca fue tan fácil. Solo tienes que entrar al canal y encontrarás decenas y decenas y decenas de vídeos de problemas de exámenes de universidad resueltos y también soluciones de software y algunas otras utilidades técnicas. Entra a listas y ahí encontrarás por tema y también por carrera exámenes resueltos. Antes de hacer el problema, recordarte que en listas, en corriente alterna, tienes toda la parte teórica explicada al detalle. Vamos a hacer en la parte A, donde nos piden las reactancias inductivas y capacitivas y la impedancia del circuito. Bien, la resistencia es una propiedad que tiene el resistor, la medimos en ohmios. Y la bobina tiene una propiedad que es la reactancia inductiva XL, que se calcula como omega por L, donde omega es la frecuencia angular, que también la podemos calcular como 2pi por la frecuencia, en Hz, esta es la frecuencia que medimos en Hz, y por la inductancia L, donde la inductancia L es el coeficiente de autoinducción de la bobina. También la reactancia inductiva se mide en ohmios. Y para el capacitor tenemos una magnitud característica que es la reactancia capacitiva, que se calcula como 1 dividido omega por C, o sea 1 sobre 2pi por la frecuencia por C. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que tiene la tensión alterna y que también va a tener la corriente en el circuito. Esta reactancia capacitiva también la medimos en ohm. Es decir que hay tres magnitudes, la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, que se miden en ohm, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva dependen de la frecuencia angular o también llamada pulsación, o en definitiva depende de la frecuencia F. Entonces, como en el problema se nos da el valor de la resistencia, ya tenemos la resistencia que vale 425 ohms, tenemos el coeficiente de autoinducción y tenemos la frecuencia angular, entonces podemos calcular la reactancia inductiva, que será igual a omega
377 segundo a la menos 1, multiplicado por L, que es 1,25 Henry. Lo cual nos da 471,3 ohm. Y ahora podemos calcular la reactancia capacitiva, XC, haciendo 1 sobre omega por C, donde C vale 3,50 microfaradios, o sea, 3,50 por 10 a la menos 6 faradios. Recordemos que micro es por 10 a la menos 6. Y nos da este valor. Notemos lo siguiente. La reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. En este caso, decimos que el circuito es capacitivo. Ahora bien, estas tres magnitudes, que son la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, la podemos representar en un triángulo de impedancias. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La resistencia la colocaremos en forma horizontal. Luego, con un ángulo de 90 grados y hacia arriba, la reactancia inductiva. Esto no lo voy a hacer a escala, obviamente. Lo voy a hacer más o menos. Se nos quedará así hacia arriba la reactancia inductiva y le vamos a poner aquí al costadito XL. Donde termina la reactancia inductiva, vamos a dibujar la reactancia capacitiva, pero hacia abajo. Vamos a hacerlo un poquito así desfasado para que no se entrevere todo. Y a esto le ponemos XC. Luego, si nosotros completamos este triángulo, a la hipotenusa del triángulo le vamos a llamar Z, que es la impedancia del circuito. Viene a ser algo así como si fuera la resistencia equivalente de todo el circuito. Pero cuidado, la impedancia no es una resistencia, porque la impedancia, como depende de XL y depende de XC, que a su vez dependen de la frecuencia, no podemos decir que la impedancia, aunque se mida en ohm, es una resistencia. No lo es. La resistencia R no depende del valor de la frecuencia del circuito. Este ángulo es muy importante, este angulito phi, y vamos a dejarlo marcado ahí. Y ahora, para calcular la impedancia Z del circuito, simplemente podemos aplicar Pitágoras a este triangulito, porque este lado que tenemos acá, este trocito, le vamos a dar un nombre. A este trozo que tenemos aquí le vamos a llamar simplemente X, que es la reactancia, a secas. Por lo tanto, la impedancia Z, utilizando el teorema de Pitágoras, será R al cuadrado más X al cuadrado, que a su vez será R cuadrado más, entre paréntesis, XL menos XC al cuadrado. Fíjense, da igual que haga XC menos XL que XL menos XC. Da igual, porque como está al cuadrado me va a quedar positivo. Entonces vamos a sustituir por los valores que tenemos ahí en el problema y por los valores que hemos calculado a ver cuánto nos da esa impedancia. Dándonos 512,7 ohmios. Yo lo he dejado hasta la primera cifra después de la coma, hasta las décimas, pero aquí como vemos, han redondeado, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la parte B. En la parte B nos piden la máxima corriente en el circuito. Se refiere al máximo valor de la intensidad de corriente. Es decir, en un circuito de alterna, la corriente no es constante, sino que es variable. No solo varía de valor, sino que también varía de sentido al transcurrir el tiempo. Pero esa corriente tiene un valor de intensidad máximo y el valor de la intensidad máxima siempre la vamos a poder calcular como el voltaje de la fuente. A veces se usa la letra S del inglés source,
que es fuente, sería V sub S máximo sobre la impedancia Z. Esto nos recuerda a ¿qué cosa? La ley de Ohm, ¿verdad? Donde en la ley de Ohm tenemos que para la resistencia podemos plantear que la intensidad es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Bueno, en corriente alterna, esta es la forma que tenemos para encontrar la intensidad máxima. Tenemos el voltaje máximo, que nos lo dan ahí, 150 volts. Y la impedancia Z, que nos dio 512 y pico, pero aquí vamos a poner 513, como está en el resultado, a ver cuánto nos da eso. El resultado obtenido es 229 amperes. Si nosotros quisiéramos medir la intensidad de corriente en el circuito con nuestro tester, tendríamos que hacer lo siguiente: abrir el circuito en algún lugar e intercalar el tester para medir amperes, es decir, intensidad en corriente alterna, y el valor que obtendríamos, como este es el valor máximo, el instrumento no puede seguir las variaciones de corriente porque son sumamente rápidas. Solamente un osciloscopio podría hacer eso, pero el osciloscopio no nos indica el valor de la intensidad de la corriente. Entonces, el amperímetro o nuestro tester funcionando como amperímetro, lo que nos indicaría es el valor eficaz, que es muy importante. Entonces, la intensidad eficaz, que aquí no nos la están pidiendo, pero bueno, vamos a calcularla, es la intensidad máxima dividido entre raíz de 2. Y esto mismo ocurre con los voltajes o tensiones o diferencias de potencial, estoy hablando de lo mismo, entre los elementos del circuito. Si yo intercalo en paralelo, conecto aquí en paralelo un voltímetro para medir el voltaje de la resistencia, lo que me estará midiendo es el voltaje eficaz, y el voltaje eficaz siempre será el voltaje máximo dividido entre raíz de 2. Esto es el valor eficaz, es lo que me va a indicar el aparato de medida. Bueno, no lo vamos a calcular, pero se haría de esta forma. Ahora bien, en la parte C nos piden el desfasaje entre el voltaje y la intensidad de corriente. Este triángulo, llamado triángulo de impedancia, es muy importante porque este ángulo que aparece aquí justamente es el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión de la fuente. ¿Pero qué es un ángulo de desfasaje? Un ángulo de desfasaje se puede traducir a un intervalo de tiempo. Y esto quiere decir que cuando la corriente es máxima, el voltaje de la fuente no es máximo todavía. En este circuito en particular, como vamos a ver ahora, recién un intervalo de tiempo después, determinado por este ángulo de desfasaje, recién la tensión será máxima en la fuente. Por eso es muy importante este triángulo. Nosotros vamos a construir ahora un diagrama fasorial. En el diagrama fasorial, para un circuito RLC en serie, nosotros colocamos como fasor de referencia la intensidad máxima en el circuito. Y luego va a ocurrir lo siguiente. Vamos a cambiar de color. El voltaje en la resistencia está en fase con la corriente. Y lo vamos a dibujar de esta manera y le vamos a llamar V sub R máximo. ¿Qué significa esto? Que el voltaje en la resistencia está en fase con la corriente. Significa que cuando la corriente tiene su valor máximo en el circuito, la resistencia experimenta el valor máximo en su voltaje o diferencia de potencial entre sus terminales. Y cuando la corriente valga 0 en el circuito, en ese instante el voltaje en la resistencia también será 0. Es decir, que esto indica
que los valores máximo y mínimo y cero para el voltaje en la resistencia y en la corriente ocurren en los mismos instantes de tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre con la bobina? En la bobina pasa algo muy diferente. El voltaje en la bobina lo vamos a dibujar de esta forma y le vamos a poner V sub L máximo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el voltaje en la bobina es máximo, la intensidad de la corriente es cero. Y cuando el voltaje en la bobina sea cero, la intensidad en el circuito será máxima. Eso se debe, y está en la teoría que describimos en este canal, se debe justamente al efecto de la FEM autoinducida en la bobina. ¿Qué pasa en el capacitor? En el capacitor tenemos que el voltaje atrasa respecto a la corriente, a la intensidad de la corriente. Y el fasor que representa el voltaje en el capacitor lo dibujamos a continuación del voltaje en la bobina y tenemos que respetar. Es decir, como XC es mayor que XL, el voltaje en el capacitor, el voltaje máximo en el capacitor será mayor que el voltaje máximo en la bobina. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando la intensidad del circuito es cero, en ese instante, el voltaje en el capacitor tiene un valor máximo, pero con una polaridad negativa respecto al voltaje de la fuente. Y cuando la intensidad sea cero, el voltaje en el capacitor será máximo. Ocurre algo similar a lo que ocurre con la bobina. En la bobina, el voltaje adelanta en un ángulo de phi sobre 2 o 90 grados a la intensidad, mientras que en el capacitor el voltaje atrasa un ángulo de pi sobre 2 respecto a la intensidad. De manera que una vez que nosotros construimos este diagrama, que se parece al método de la poligonal para sumar vectores, porque estos no son vectores, son fasores, pero operamos con ellos como si fueran vectores. Si hacemos esto, ese vector que tenemos ahí justamente es el voltaje de la fuente máximo. Y el ángulo que aparece aquí es el ángulo de desfasaje entre la intensidad y el voltaje máximo de la fuente, que es el mismo que aparece aquí. Entonces, tenemos que calcular ese desfasaje. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese desfasaje? Bueno, nosotros tenemos un triángulo donde conocemos el valor de la resistencia y la impedancia. Podemos plantear coseno del ángulo. O, como conocemos XL y XC tenemos X, podemos plantear seno del ángulo, o tangente, o cotangente. Es decir, tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, si vamos a aplicar coseno, nos quedaría que coseno de phi es cateto adyacente, que es la resistencia, sobre la impedancia Z. Esto nos daría 425 ohms dividido la impedancia Z, 513 ohmios, simplificamos los ohmios porque el coseno de un ángulo no tiene unidades. A ver cuánto nos da. De manera que el ángulo phi será el arco coseno de 0,83. Si tengo mi calculadora en radianes, esto me dará 0,59 radianes. Y si lo quiero expresar en grados, esto equivale a menos 34 grados. Menos 34 grados y menos 0,59. ¿Pero por qué? ¿Por qué menos? Porque el ángulo aparece hacia abajo. Si XL fuera mayor que XC, entonces la impedancia nos daría hacia arriba y tendríamos un ángulo phi que será positivo. Para hacer la parte D, donde nos pide el voltaje máximo y el voltaje instantáneo en cada elemento. Por ejemplo, para calcular el voltaje máximo en la resistencia, el V sub R máximo,
simplemente aplicamos la ley de Ohm. Entonces será la intensidad máxima multiplicada por el valor de la resistencia. La intensidad máxima nos dio 0,29 amperes y la resistencia es 425 ohmios. Para calcular el voltaje máximo en la bobina, vamos a ponerlo aquí, V sub L máximo o V sub 0L, será la intensidad máxima, pero por la reactancia inductiva, o sea, 0,29 amperes por la reactancia inductiva que nos dio 471 ohms. Y para hallar el voltaje máximo en el capacitor, V sub C máximo, hacemos la intensidad máxima, pero por la reactancia capacitiva. 0,29 amperes por la reactancia capacitiva que nos dio 758 ohmios. Y aquí tenemos los resultados. Por último, nos pide la potencia media entregada al circuito. Pero nos falta una cosa: voltaje máximo y el voltaje instantáneo en cada elemento. En el caso del circuito RLC en serie, la intensidad de la corriente es común a todos los elementos del circuito, es la misma la intensidad. Por tanto, este fasor lo tomamos como fasor de referencia y todos los otros voltajes estarán desfasados respecto a este voltaje de referencia. Entonces, como la intensidad de la cual hemos representado aquí su valor máximo varía, en este caso sinusoidalmente o cosinusoidalmente con el tiempo, nosotros podemos escribir que la intensidad será una función del tiempo de la forma intensidad máxima, por ejemplo, por seno de omega t más phi, donde phi depende, es un ángulo de fase, una constante de fase, que tiene que ver con el valor de la intensidad en t igual 0. Vamos a suponer que en t igual 0 la intensidad es 0, por lo tanto este ángulo de fase lo podemos quitar tranquilamente. Y así lo vamos a hacer siempre. Entonces, vamos a escribir esta función. Nos quedará 0,29 por seno de 377 por t, amper. Ahora bien, si quiero escribir la función del voltaje instantáneo en la resistencia en función del tiempo, es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque el voltaje en la resistencia está en fase con la intensidad. Entonces simplemente será el voltaje máximo de la resistencia por el seno también de omega por t. Sustituyendo nos quedará esta función. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos para la bobina y el capacitor. También es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque el voltaje en el capacitor, en la bobina, perdón, el voltaje en la bobina, en función del tiempo, que será el valor máximo del voltaje en la bobina por el seno de omega t. Pero ¿qué pasa? Este fasor está adelantado en 90 grados respecto a la corriente. Entonces será más pi sobre 2 radianes con respecto a la corriente. Aquí los ángulos tienen que estar en radianes, porque esto al final es un ángulo en radianes y yo tengo que tener cuidado si hago cuentas de tener la calculadora también en radianes. En el Sistema Internacional de Unidades el ángulo va en radianes. Vamos ahora a sustituir por los valores a ver lo que nos queda. Y este es el resultado, el cual podemos dejar así porque así está perfectamente expresado. Pero nosotros sabemos que la función seno y la función coseno son la misma, solo que están desfasadas en pi sobre 2. Por tanto, yo también podría haber escrito que el voltaje en la bobina en función del tiempo es 138 por el coseno
de 377 por T. Y esto estará en volt. Es lo mismo. Esto no hace falta. Yo lo pondría así porque siempre es más conveniente tener todas las magnitudes expresadas o todo en seno o todo en coseno. Es mucho más fácil. Ya he sustituido los valores para hacer el voltaje en función del tiempo para el capacitor y nos queda de esta forma. Seno de 377T menos pi sobre 2, porque recordemos que el voltaje en el capacitor atrasa respecto a la corriente un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo de menos pi sobre 2 radianes. Bueno, algo muy interesante para calcular la parte E y la parte que es la parte final de nuestro problema, cuando me pide la potencia media, la potencia media entregada por la fuente es lo mismo que la potencia eficaz. Aquí vemos que pone, cuando se refiere a eso, en el resultado pone potencia AV, significa average, potencia promedio o potencia media, ¿vale? Por eso dice AV. Bien, la potencia media o potencia eficaz se calcula así. El voltaje eficaz de la fuente por la intensidad eficaz del circuito por el coseno del ángulo phi. Y al coseno del ángulo phi se le denomina factor de potencia. Factor de potencia. Ahora bien, nosotros no hemos calculado los valores eficaces. Tenemos aquí los máximos, entonces podemos trabajar con los máximos teniendo en cuenta lo siguiente. El voltaje eficaz de la fuente lo puedo expresar, como dije antes, como el voltaje máximo de la fuente dividido entre raíz de 2. La intensidad eficaz es la intensidad máxima dividida entre raíz de 2. Recordemos que estos valores son los que nos miden los instrumentos de medida. Por el coseno, que aquí sí puedo hacer de 34 grados o de 0,59 radianes, da igual. Lo único que tengo que tener en cuenta es de colocar bien la calculadora, ¿no? O en radianes o en degrees, o sea, en grados. Bueno, por lo tanto, la potencia eficaz me quedaría el voltaje de la fuente máximo por la intensidad máxima dividido entre 2, porque raíz de 2 por raíz de 2 me da 2, por el coseno de 34 grados. Y sustituyendo me quedaría 150 volt por la intensidad máxima del circuito, que son 0,29, todo esto dividido 2 por el coseno de 34 grados. El resultado final es de 18,1 vatios. Bueno, espero que este vídeo se les haya servido, que se haya entendido, y si no, pueden dejarme en los comentarios las dudas que tengan. Y les ruego una vez más que pinchen ahí en listas y busquen donde está corriente alterna, que está toda la parte teórica explicada al detalle. Bueno, gracias.